Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 2275-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por León Lozano Simón, representante común contra el Consejo Municipal del municipio de San José Poaquil del departamento de Chimaltenango. La secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y de la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 28 de abril de 2014, emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Familia del Departamento de Chimaltenango, constituido en Tribunal de Amparo que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen a la presente audiencia, se estableció. En el presente caso, indican los postulantes que conforme a los usos y costumbres del pueblo indígena, se agotó la vía del diálogo con el Consejo Municipal de San José Poaquil en las fechas que relacionan, pero que las sesiones programadas para el 27 de junio de 2012 y 8 de agosto de 2012 no se llevaron a cabo ignorando las razones, habiendo agotado esa fase conforme su uso y costumbre, no existiendo otra vía para restituir el derecho violentado, ni acción legal alguna sin que se cause un mayor daño, y afirman que, en este caso, encuadra la excepción al principio de definitividad, pues el trámite del recurso pertinente y eventualmente del proceso ordinario conlleva un tiempo excesivo para la efectiva reparación que se pretende, y es por esa circunstancia que el postulante acudió al amparo por razones urgentes. Lo anterior no lo es todo, por cuanto que conforme lo dispone taxativamente la ley, para pedir amparo, salvo casos establecidos, deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Asimismo, la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes a la última notificación al afectado o de conocido por éste el hecho que a su juicio le perjudica. Esto es porque, como ha quedado evidenciado, el despojo de las tierras denunciado y acaecido en febrero de 2006 hasta la fecha de promoción del amparo han transcurrido más de 7 años sin acreditarse la existencia de proceso o gestión alguna debidamente agotada que haga viable esta acción, pretendiendo los postulantes justificar esa omisión de conformidad con los usos y costumbres del pueblo indígena, mediante el agotamiento de la vía del diálogo con el Consejo Municipal de San José Poaquil en las fechas 28 de febrero, 23 de marzo, 10 de abril, 23 de mayo, todas de 2012, y las mesas de diálogo solicitadas el 27 de junio y 8 de agosto de 2012 que no se llevaron a cabo. No obstante ser momentos procesales de derecho indígena, el diálogo, la consulta y consenso, solo se acreditó el diálogo, circunstancia esta que fortalece la falta de definitividad. Por esas circunstancias, a juicio del juzgador, nada tienen que ver con los usos y costumbres indígenas para tener por acreditado el agotamiento de los procedimientos ordinarios como lo interpretan los postulantes. Y en ese orden de circunstancias, quien juzga debe ser garante del debido proceso, estimando en consecuencia inviable el amparo. Por estas razones y por la naturaleza del presente amparo, resulta pertinente dejar asentado que el juzgador en este caso no le corresponde pronunciarse sobre el derecho o no a la restitución de tierras en cuestión, ni mucho menos poner en duda el derecho indígena invocado. Lo anterior por la improcedencia de la vía escogida por los postulantes. Ese derecho no forma parte de este análisis. También es menester dejar expuesto, dadas las tradiciones, costumbres, integridad y respeto a la ley que caracteriza a los postulantes y comunidades que representan, no se les debió llenar de expectativas con la promoción del presente amparo, siendo tan obvia su improcedencia al no haber acudido previamente a la vía procesal que corresponde. Lo anterior se expresa en razón de que el Estado de Derecho se preserva a través del respeto a la
ley y al debido proceso. No obstante, cuando se hace uso del derecho tergiversando su esencia, sus resultados pueden ser nefastos para la democracia, sobre todo en un país como Guatemala, que históricamente ha sido fragmentado y dividido particularmente por utilizar conceptos como marginación, discriminación, violación a los derechos indígenas, tradiciones, costumbres, etc. Es claro también que en este caso no existe colisión de leyes ni inaplicación de convenios o tratados que regulan y protegen los derechos indígenas, en particular con la legislación interna. El juzgador lo tiene bien claro, como claro tiene que el Estado de Guatemala dentro del sistema republicano no se rige por un sistema de leyes paralelo y que por ello se permita arbitrariamente acudir al amparo como única instancia por ser la vía rápida, como erróneamente lo interpreta la asistencia técnica de los postulantes, el Ministerio Público y los terceros interesados. En este caso, debió agotarse el debido proceso, que incluye no solo la vía procesal que corresponda, sino la denuncia ante el ente respectivo por la posible comisión de ilícitos al momento del despojo de tierras, documentos, etcétera, denunciados, y como ha quedado expuesto en la dilación del amparo, por las razones expuestas se deniega la acción de amparo y así debe declararse. Al resolver, declaró: deniega la acción constitucional de amparo promovida por León Lozano Simón, Benito Ovalle Tubac, José Ovalle Similoc, Juana Lucas Pichillá, Alberta Sanic Misa, Juliana Cuilchuta, Francisco Sisimit Roquel, en contra del Consejo Municipal del municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango, a través de su representante legal. Por estimarse que los postulantes, por ser actuaron de buena fe, se les exonera del pago de costas procesales. En virtud que el amparo interpuesto es notoriamente procedente, se impone a la abogada patrocinante de los amparistas, Nidia Ileana Quexmucía, la multa de 400 quetzales. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace de conocimiento de quienes harán uso de la palabra en la presente audiencia, que cuentan con un tiempo de 15 minutos para hacerlo, para pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia o no de agravios. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. El apelante, solicitante del amparo y de esta vista pública, es don León Lozano Simón, representante común, quien va a compartir el uso de la palabra en el tiempo indicado con su abogada Nidia Ileana Quexmucía, y don León será auxiliado por el intérprete Higinio Pucach. Autoridades. En ambas, yo quiero callar eso, somos la cofradía de Chin de San José Poaquil, empresario. Entonces, la autoridad que la can tiempo. Buenos días, señores autoridades. Buenos días a todos los presentes y hermanas y hermanos. Nosotros somos autoridades indígenas, autoridades ancestrales. Entonces, Cachalar, que la can tiempo, 125 años, escoger de Puebla de Catinamit. Y coca cajun achín, vinean Plácido de Simón, deja corra mayor, deja coro pensamiento, deja suya can de la chulef, y de donde Dios que. Entonces, otro nunca de abuelo chico, lo macari lo oco presenta babé. Señores autoridades, nosotros somos autoridades indígenas de San José Poaquil. El primer alcalde, el primer cofrade, Plácido de Simón, es el primer cofrade que dirigió, administró y protegió y conservó el uso sostenible de la tierra comunal
del pueblo de San José Poaquil. Entonces lo macari rojo, katsuka po, la ola huyu, riche, de nogel, la cantaquia, chapong arbanquil, man ostan anche. En katsu apo, man ostan anche. Sak okar tiempo kan di huyu, man hun sak anuntache. Todo mari harir ka opetenek. Nuestra autoridad indígena ha venido trayendo la autoridad ancestrales, la administración, la tierra comunal, de proteger el bosque, proteger la biodiversidad y proteger el agua. Hoy día, ¿cómo está? Hoy día hay tala, corte de árboles, contaminación del bosque y hay división en nuestro pueblo. No macari, diro o cobabe. Roh supang di la olah huyu, roh ngkatsu mang osta, toroh ngkahoka kota justicia. Entonces hari roh ngkaho o kobabe, rekatinamit reka pueblo reka chulef riong ri Dios chinchin an cumplir man ante chok anche man osta. Toro makari roh ngkatsu man osta nahin. Todo macariro jaren caben exigir que coger para cuentero. Por eso estamos aquí, para dar continuación la administración de nuestra tierra comunal. Pedimos justicia, pedimos también que se devuelva la administración para cuidar y proteger el bosque. Y pedimos también justicia para nuestro pueblo. Lo macari saponga un tiempo, han problema, año 2006, se pecan isque tiyakan, rohman hayatan kajo, sino que cancri para que cuente cobradie cobi. Petas isque, si manex tiya, que te machat soan tochiriro peca temor mas han que entregar. En el año 2006 nos quitaron con lujo de fuerza de la administración que nosotros hemos venido trayendo. Nos amenazaron, nos persiguieron, nos dividieron y hoy día estamos con serios problemas y por esta razón estamos acá. No macariro en Cazopo hace 20 miles de poquileños que chindije de Juyu y ya olachtakia ni cope no cacas para catinamit en Cazopo manjun chicota ya no caca. La tierra comunal no solo para la cofradía indígena, sino es para toda la gente que vive en ella y todos los habitantes y para las futuras generaciones. Nuestra función como cofradía es cuidar el bosque, cuidar el agua. Hoy día cómo está contaminada, talada el bosque y se encuentra un uso insostenible. Entonces lo macarero ni cazuca de la olej rachulev, quichin de catinamit marchin está un pueblo y luego ni cazu ni a los el hucanchik y no se quichin rojo junan poquileña. Hasta bacabia cachalar quichiro mhumona yachka hucan pajuntinametchik. La tierra es nuestro pueblo y eso debemos entenderlo, comprenderlo que es nuestro y cuidarla, protegerla. Si dejamos en mano de otra persona, se va a destruir lo que hay en ese bosque, agua, aire y todo lo que va. Esa es la función de la cofradía indígena. Honorables magistrados,
Los requirentes han comparecido a esta sala de vistas con la finalidad de restablecer los derechos ancestrales que les corresponden como autoridad indígena tradicional, legítimamente establecida conforme a los usos y costumbres del pueblo de San José Poaquil. Este derecho ancestral se refiere a la restitución de la administración de las tierras comunales que por más de 125 años se han administrado, tal como lo dijo el cofrade mayor aquí presente. Esto ha quedado demostrado dentro de la acción de amparo iniciada oportunamente, en la cual obran medios de prueba que establecen que ellos han administrado, tienen el catastro referido a tales tierras. Han sido ellos los que han otorgado la posesión de esta tierra a particulares para que puedan cultivar y vivir en esta área. Consta también en el expediente la forma violenta en que fueron despojados de dicha administración por parte del Consejo Municipal del municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango, y por subsiguiente se establece la mala administración que ellos han ejercido por la tala de árboles inmoderada que han realizado, rompiendo así con el equilibrio y la armonía que el pueblo mantiene con las tierras y territorio, así como el ambiente que provee estas tierras comunales. Nos referimos a las fincas número 73, folio 300 del libro 98 antiguo, el cual equivale a 3.73 caballerías, 4.040 metros cuadrados. Asimismo, la finca 63, folio 130 del libro 61 antiguo, el cual corresponde a 18.46 caballerías. Ambas fincas registradas al nombre del pueblo de San José Poaquil en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central y que fueron administradas por los recurrentes tal como lo han manifestado y consta en el expediente de mérito. En cuanto a los agravios que contiene la sentencia recurrida emitida por el juez del Juzgado de Trabajo y Previsión Social y Familia de Chimaltenango, de fecha 28 de abril del año 2014, en el cual, dentro de su contenido, indica que no existe proceso o gestión alguna debidamente agotada y que haga viable la acción de amparo interpuesta, que se pretendió justificar tal omisión conforme a los usos y costumbres del pueblo indígena mediante el diálogo con el Consejo Municipal. Continúa manifestando que no obstante los momentos procesales del derecho indígena son el diálogo, la consulta y el consenso y que solo se acreditó el diálogo, circunstancia que fortalece la definitividad según el juez Aco. Honorables magistrados, esta sentencia causa grave agravio a los recurrentes en virtud de que se está vedando el derecho de la aplicación de las formas de resolución de conflictos conforme a los usos y costumbres del pueblo indígena, siendo los recurrentes quienes manifestaron al mecanismo del diálogo y que no existe ley alguna que establezca que los momentos procesales del derecho indígena se refiera a diálogo, consulta y consenso. Es menester indicar que el derecho indígena es totalmente oral. Honorables magistrados, la oralidad de este sistema jurídico ha sido transmitido de generación a generación a sus hijos, nietos, por lo que no puede haber un sistema jurídico escrito en donde se indique la forma de resolver conflictos a través de los usos y costumbres del pueblo indígena. Esto aunado que al no existir otro mecanismo idóneo para lograr la restitución de la administración de las tierras comunales, nos acogimos a lo que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el cual nos habilita
a plantear esta acción constitucional de amparo, y al haberse negado tal derecho de obtener la protección constitucional, hubo la necesidad de recurrir en apelación por la misma. Es menester indicar que la protección de las tierras comunales de los pueblos indígenas está debidamente contemplada en el artículo 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y asimismo, el artículo 70 de la Constitución Política establece que se debe reconocer la ausencia normativa sobre este tema relacionado a pueblos indígenas, habiendo un criterio sostenido por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 563-2008 y el 556-2008, en donde establece una excepción al principio de definitividad, en el cual indica que se requiere un estudio más amplio debido a las circunstancias y particularidades del caso concreto, por lo que debe de entrarse a conocer el fondo del asunto. Asimismo, honorables magistrados, manifiesta también el juzgado contra el cual se recurre a la sentencia que la presentación del amparo debió haberse hecho durante los 30 días siguientes a la última notificación. Es evidente, honorables magistrados, que el agravio que están reclamando los recurrentes es permanente y continuado, por lo que se establece una violación sistemática y permanente al derecho colectivo de la administración de tierras comunales indígenas, tal como lo establece el artículo 20 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el cual nos acogimos. En ese sentido, honorables magistrados, podemos emitir las siguientes conclusiones: que se ha evidenciado que el agravio cometido a través de esta sentencia afecta a una colectividad y no a particulares, que las acciones emprendidas por los recurrentes han sido colectivas, representadas por ellos mismos, que el Tribunal de Amparo, en la sentencia recurrida, rechaza la existencia del pluralismo jurídico al no comprender la preexistencia de la autoridad ancestral sobre la autoridad municipal, y que coexisten en un mismo espacio, ambas legitimadas pero con un propio sistema jurídico. La primera, que es el sistema jurídico del pueblo indígena, fue agotada a través del diálogo conforme a los usos y costumbres del pueblo de San José Poaquil, por no haber ninguna norma que regule la restitución de la administración de las tierras ancestrales, por lo que acudimos ante los órganos jurisdiccionales al haber agotado la resolución de conflictos conforme al sistema jurídico indígena. No puede alegarse temporalidad en el presente caso por tratarse de una cuestión de admisibilidad, meramente procesal, mientras que el agravio reclamado es de fondo y repercute, como ya se indicó, en una colectividad, en la sociedad, provocando una separación y división de la comunidad por la tala de árboles que repercute en lo político, económico y social, constituyendo un agravio de índole permanente por romper el equilibrio y armonía que las comunidades indígenas tienen con la tierra, territorio y medio ambiente. Para establecer esto, insto a las autoridades a que lean el peritaje presentado por Máximo Valtiul y que obra en el expediente de mérito, en donde se establece el sistema de cargos y el derecho ancestral que sobre la cofradía prevalece. En ese sentido, honorables magistrados, los agravios presentados y reclamados por la autoridad ancestral dentro del amparo permanecen, siendo la violación a la protección de grupos étnicos, la violación al derecho de la identidad cultural para las comunidades indígenas, la falta de promoción de parte de la autoridad impugnada hacia la autoridad indígena ancestral en su forma de organización social, vida, cultura y cosmovisión,
la violación al derecho a la administración de las tierras comunales indígenas y el derecho de defensa debido proceso que aún se mantiene, razón por la cual resulta imperativo declarar nula la sentencia recurrida y ordenar al juez acuo resuelva conforme a derecho y conocer el fondo del asunto. Para el efecto, honorables magistrados, puedo mencionar el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que regula ampliamente todo lo relacionado a pueblos indígenas, su cultura, sus valores espirituales, la relación armónica que tiene con las tierras y territorios, en particular aspectos colectivos de esta relación, así como el derecho de los pueblos sobre la propiedad y posesión de sus tierras comunales y que tradicionalmente ocupan. Incluso insta a los estados a tomar las medidas necesarias para salvaguardar este derecho sobre los pueblos interesados y a utilizar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos. Así como también instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras con protección especial a los recursos naturales existentes en sus tierras, derechos que comprenden participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Además, en la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad, establece que deben preverse sanciones contra instrucciones no autorizadas a las tierras de propiedad de las comunidades indígenas, tomando las medidas pertinentes para impedir tales infracciones. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce un control exclusivo sobre el uso y disposición de las tierras comunitarias y de carácter comunal. Ha declarado también en múltiples sentencias que reconoce el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que requiere que los estados garanticen a estos pueblos el acceso y uso de sus tierras ancestrales y de aquellos recursos naturales relacionados a la cultura y que se encuentren en sus territorios. Fundamento todo lo argumentado en el artículo 12, 28, 39, 58, 66, 67, 68, 153, 154, 203, 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 1, 2, 3, 21, 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como el 1, 25, 26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, en base a este fundamento legal, solicitamos que se declare con lugar el presente recurso de apelación, ordenando anular la sentencia de fecha 28 de abril del 2014, dictada por el juez del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de Chimaltenango, constituido en Tribunal de Amparo, y en consecuencia se ordene al Tribunal Recorrido dicte la sentencia que en derecho corresponde bajo la observancia de las disposiciones legales establecidas y entre a conocer el fondo del asunto reclamado dentro de la acción de amparo en cuestión. Le agradezco. La autoridad denunciada en el amparo es el Consejo Municipal del municipio de San José Poaquil, del departamento de Chimaltenango, quien actúa a través de su alcalde municipal y representante legal, que a su vez es auxiliado por el abogado José Luis Tapia Pérez, a quien se le concede el uso de la palabra. Honorables magistrados, quiero empezar recalcando el acto reclamado por los amparistas y es el supuesto despojo de la administración tradicional sobre las fincas 73 y 63 relacionados, despojo que según los amparistas se realizó el 15 de febrero del año 2006 por el Consejo Municipal de San José Poaquil. Cabe también indicar de que la sentencia recurrida, el Tribunal de Primer Grado determinó y concluyó
la ausencia de 3 requisitos fundamentales, entre otros, para el no otorgamiento del presente amparo. Uno de ellos es la falta de definitividad, puesto que los interponentes de la acción de amparo manifiestan que, de conformidad con los usos y costumbres del pueblo indígena, se agotó la vía del diálogo con el Consejo Municipal de San José Poaquil, porque según ellos se llevaron a cabo mesas de diálogo para la restitución de la posesión de las tierras comunales, refiriéndose a los astilleros municipales. No obstante, el artículo 19 de la Ley de Amparo establece taxativamente que para pedir el amparo deben previamente agotarse los recursos ordinarios y judiciales y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso, circunstancia que no se dio en el presente caso. Y de tal cuenta violentaron el debido proceso. Además, el artículo 157 del Código Municipal reza: contra las resoluciones originarias del Consejo cabe el recurso de reposición, y el 158 habla del recurso contencioso administrativo. Recursos que debieron de haberse agotado por los amparistas al estar ante una resolución de un Consejo Municipal. Además, cabe recordar lo esgrimido por el Tribunal de Primer Grado relativo a los momentos procesales del derecho indígena, que son diálogo, consulta y consenso, siendo el derecho a la consulta de especial relevancia al concebirse como la obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. Esto lo reza el artículo 6º, inciso A del Convenio 169. Dicha etapa procesal del derecho indígena en el presente caso no ha sido agotado, toda vez que únicamente se empezó con el diálogo. No obstante, se hizo fuera de tiempo, razón por la cual no se ha agotado los momentos procesales del derecho indígena y por consiguiente tampoco se agotaron lo que en el derecho occidental le llamamos la vía administrativa. La Corte de Constitucionalidad, en sentencia de fecha 26 de marzo del año 2010, dentro del expediente 4374-2009, expresó: para la efectiva producción de la definitividad, la persona afectada debe intentar la reparación de sus agravios mediante todos los procedimientos, recursos idóneos previstos en la ley, con el objeto de que las violaciones constitucionales que advierta sean revisadas, ya sea por el mismo órgano que dictó o por otro de mayor jerarquía. Si la reparación se intentó por medio de una impugnación idónea, el resultado de esta, según criterio jurisprudencial asentado por la Corte, es el acto definitivo y por ende aquel contra el que debe insertarse el amparo, pues de no ser así se estaría obviando o descalificando la potestad decisoria de las autoridades que resolvieron los mecanismos de revisión y se subrogaría su competencia, desvirtuando de esta manera la naturaleza extraordinaria y subsidiaria propia de esta garantía constitucional. Cabe puntualizar en cuanto a la absolución de posiciones y específicamente con la respuesta a la pregunta 27 realizada a los amparistas y que obra como medio probatorio en autos, en donde en un caso similar los interponentes de la acción de amparo presentaron un recurso de reposición en contra de la decisión del Consejo Municipal de San José Poaquil. Dicha copia obra en autos, en donde tuvieron la asistencia técnica de la misma abogada auxiliante de la acción de amparo, y para mayor ilustración a los honorables magistrados nuevamente se adjunta copia simple de dicho memorial en su momento. Además, en el recurso de apelación planteada por los amparistas indican literalmente así: no necesariamente el diálogo y la consulta van de la mano. Si en un primer momento el diálogo se llegó a acuerdos, ahí finalizó, manifestaron. Con esta afirmación queda claro que no se han agotado los momentos procesales del derecho indígena, puesto que únicamente se comenzó con el diálogo, pero no se llegó a ningún acuerdo en su momento. Por consiguiente, era menester continuar con la consulta, etapa que no se realizó. En el presente caso, es importante resaltar que la falta de definitividad fue considerada luego de agotarse todas las etapas de la acción de amparo, en donde el Tribunal de Primer Orden determinó y concluyó que efectivamente existe una ausencia de dicho presupuesto. También indicó en cuanto a la extemporaneidad en la presentación del amparo, y es que esto es a todas luces. Ellos indican que fueron despojados de esta administración el 15 de febrero del año 2006 por el Consejo Municipal de aquella época.
por lo que no queda ninguna duda, y así lo estableció el Tribunal de Primer Grado, que los amparistas tuvieron más de 7 años de espera en la presentación, por lo que a todas luces están presentando un amparo fuera de tiempo, pues no se cumple con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Amparo. Aunado a ello, como consta en la fotocopia del acta número 6-2006, suscrito por el secretario municipal de San José Poaquil y que obra en autos, en ningún momento hubo despojo alguno de documentos, tampoco de la administración de astilleros municipales. Por su parte, el máximo órgano constitucional también tiene jurisprudencia reiterada en esta materia que obliga a observar dicho plazo al manifestar. El amparo para su Sentencia de no leer documentos es una vista pública oral. Gracias. El amparo, en este caso, solo hago referencia al expediente únicamente acumulados de fecha número 1569 y 1583 del año 2006 de este máximo órgano constitucional. En este sentido, señores magistrados, con todo respeto, pues existe una evidente falta de extemporaneidad. En este caso se presentó 7 años después la presente acción de amparo. Además, en cuanto a la falta de agravios, que también fue esgrimido por la sentencia que dictó el juzgado de primer orden, en donde ellos indican de que se les restituya en la posesión, administración de las fincas antes mencionadas. Sin embargo, señores magistrados, a la hora de establecer y revisar la documentación que obra en autos, que son las certificaciones completas de estas fincas relacionadas, indican estas certificaciones que estos terrenos pertenecen al municipio o pueblo de San José Poaquil. Así lo reza en la primera inscripción de dominio de la finca 73, que dice terreno de San José Poaquil. Asimismo, la inscripción de dominio de la finca número 63, folio 130 del libro 61 antiguo, que es menester tener estos datos porque son difícil de memorizarlos. En la línea 12 de esta primera inscripción de dominio dice: el pueblo de San José Poaquil, representada por el señor alcalde primero Mariano Citavij y el síndico Gregorio Ruiz, representante de la municipalidad del mismo pueblo, por la suma de 1,000 pesos, compró con expresa intervención del jefe político, a don Andrés Girón, esta finca. Prácticamente estamos entonces ante tierras propiedad de un municipio, la cual está representado en este caso por el señor alcalde municipal y su honorable consejo. Por lo anterior, entonces, podemos establecer que no existe violación al derecho a la administración, a las tierras de las comunidades indígenas, tampoco a la protección de grupos étnicos, puesto que está comprobado y lo podemos verificar en todo el expediente, que los terrenos en pugna son bienes propiedad de un pueblo, que fueron adquiridos por el alcalde de la municipalidad de San José Poaquil en aquella época. Y al analizar detenidamente cada normativa esgrimida por los postulantes, tanto la Constitución Política, el Convenio 169, aspectos socioeconómicos, situación agraria, de acuerdos de paz, acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, así como los diferentes criterios jurisprudenciales, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de esta Corte, habla directamente de conceptos como posesión, tenencia, propiedad, pero en ningún momento habla de administración. Nos encontramos ante una figura legalmente inexistente. Cabe puntualizar lo argumentado por los apelantes en relación a la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, según el expediente 199-95, marzo 95, en donde indica que se deben prever sanciones contra instrucciones a las tierras de su propiedad, así como el hecho de reconocer a los pueblos interesados el derecho a propiedad y posesión. En el presente caso, nuevamente, nos encontramos a que habla de temas como propiedad y posesión referentes a tierras no inscritas a favor de terceros en el Registro General de la Propiedad, como en el presente caso que está inscrito debidamente. Estas fincas están inscritas a nombre de un pueblo de San José Poaquil, y como lo dijera también el Código Municipal,
la representación, en este caso, de una municipalidad, de un pueblo, lo ejerce el Consejo Municipal a través de su máximo representante, que en este caso es el alcalde municipal. A través de estos puntos, entonces, de estos 3 puntos, se puede concluir que definitivamente existe una ausencia de agravios hacia los interponentes, por lo que a los honorables magistrados, con todo respeto, se solicita que al momento de dictar la resolución correspondiente se declare sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia se confirme la sentencia de primer grado de fecha 28 de abril del año 2014, dictado por el juez del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de Chimaltenango, constituido en Tribunal de Amparo. Fundamento de Derecho, artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La cita de leyes, fundamento en los artículos ya mencionados y los artículos 5, 12, 28, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, artículos 1, 25, 26, 29, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículos 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes, artículos 1, 25, 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Gracias. Como tercero interesado en el amparo, comparece la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, por medio de la comisionada y coordinadora María Trinidad Gutiérrez López, quien comparece auxiliada por la abogada Paula Stephanie Osoy Chamo. ¿Quiénes compartirán el uso de la palabra? Señores magistrados, señoras y señores, muy buenos días. Como mandato institucional, según el Acuerdo Gubernativo 390-2012, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo de los Pueblos Indígenas en Guatemala tiene como mandato asesorar, acompañar a instituciones de gobierno, instituciones no gubernamentales, organizaciones y pueblos indígenas organizados. Por esta razón es para nosotros de sumo interés acompañar esta audiencia pública, donde realmente hay una violación al derecho de la Cofradía de San José Poaquil, situación por la cual existe ya una alerta internacional donde el Estado de Guatemala no ha dado cumplimiento a el tema de discriminación y racismo. Se siguen violentando los derechos de las comunidades indígenas, de las autoridades ancestrales, pero sobre todo en este caso hay un claro ejemplo. Hay una violación a la comunidad, a la cofradía de San José Poaquil, porque se les ha despojado de esas tierras que ellos durante 125 años han tenido su coadministración, donde se pone en riesgo el verdadero derecho a la conservación de los pueblos indígenas ancestrales. Por lo tanto, nosotros como Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y terceros interesados en este amparo, solicitamos a ustedes, honorables magistrados, se dé con lugar el recurso de apelación. Hay una reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y hay que hacerlo valer en pleno siglo actual. Muchas gracias. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a lo que se refiere a los motivos de inconformidad y agravios, la interpretación errónea que se le dio a la definitividad y a la temporalidad de conformidad con los usos y costumbres del derecho indígena, cabe mencionar que el Tribunal de Amparo en sus consideraciones manifiesta de que han transcurrido más de 7 años sin acreditarse la existencia de un recurso o gestión alguna debidamente agotada que haga viable la acción constitucional de amparo, pretendiendo los postulantes justificar dicha omisión de conformidad con los usos y costumbres del derecho indígena. De esta manera, mediante el diálogo con el Consejo Municipal,
de San José Poaquil del departamento de Chimaltenango. No obstante, siendo los momentos procesales del derecho indígena, el diálogo, la consulta y el consenso, únicamente se acreditó el diálogo, por lo que se consideró que tal circunstancia fortalece la falta de definitividad. Como bien sabemos, la definitividad no es más que un requisito de admisibilidad cuya observancia deriva del agotamiento de los recursos administrativos y de los procesos ordinarios para acudir a la protección constitucional, tal como lo estipula el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Este requisito sine qua non deriva del carácter extraordinario y subsidiario del amparo. Contrario sensu se estaría desnaturalizando. Pero en este caso en concreto, lo que se reclama es la administración tradicional de las tierras de las comunidades indígenas de San José Poaquil que la cofradía del pueblo de San José Poaquil ejercía sobre dichas tierras, reclamando el despojo de forma arbitraria de la misma y, como bien es cierto, contra este acto no cabe recurso administrativo alguno, así como también no hay un mecanismo plenamente establecido o idóneo para poder solicitar la restauración de los derechos denunciados vulnerados. Es necesario también destacar de que tanto la inscripción registral como la administración tradicional de las tierras tienen su asidero legal en el artículo 67 constitucional, el cual por imperativo legal y obligación del Estado tienen la obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, como lo establece el artículo 67 en su segundo párrafo, las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenezcan y que han administrado de forma especial, mantendrán ese sistema. El no reconocer esa forma de administración de las comunidades indígenas y considerar de que existen otros recursos que deben agotarse no es más que una obstaculización y una limitación al pleno ejercicio de los derechos de las comunidades ancestrales, por lo que se estaría restringiendo y excluyendo el derecho a la identidad cultural, el derecho a la protección a grupos étnicos, el derecho a la protección a las tierras agrícolas indígenas, lo cual es constitutivo del delito de discriminación por razones étnicas por superioridad jerárquica, el cual se encuentra establecido en el artículo 202 bis del Código Penal, por lo que al resolver se considere tal extremo y se certifique lo conducente al órgano competente. Con respecto a la temporalidad, la acción constitucional de amparo planteada en contra del Consejo Municipal de San José Poaquil es procedente en cuanto al plazo, en virtud de que el acto que se impugna es una violación sistemática y permanente al derecho colectivo de la administración de las tierras de las comunidades indígenas. Es decir, que existe una excepción al artículo 20 de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en virtud de que, como lo hemos manifestado en otras oportunidades, el agravio no ha cesado en sus efectos, continúa manifestándose. ¿Cómo lo manifiestan los amparistas? Una vez fuimos despojados de la administración de las tierras y esta forma de relacionarse con las tierras les ha afectado en virtud de que dicha administración tiene sus principios fundamentales en la cosmovisión maya. Asimismo, cabe resaltar de que no se están mezclando dos sistemas jurídicos distintos, sino que al contrario se están coordinando mismos reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En cuanto a las normas constitucionales y internacionales vulneradas, consideramos de que se les restringió el derecho a la igualdad, se les restringió el derecho a la identidad cultural, el derecho a la protección a grupos étnicos, el derecho a la protección a las tierras agrícolas indígenas.
tomando en cuenta de que el artículo 44 y 46 de la Constitución Política de la República establece que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos deben formar parte del bloque constitucional. Asimismo, se violaron los artículos 14 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, tribales y independientes, así como el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Honorables magistrados, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, como terceros interesados y garantes de que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, en este caso en concreto de la Cofradía del pueblo de San José Poaquil, en virtud de que el Estado se encuentra fuertemente comprometido, en virtud de que ha ratificado convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, y en este caso en específico el convenio 169, el cual al tenor establece de que se le debe protección a la propiedad y a la posesión que los pueblos indígenas tengan y que administren, y que se deben adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los pueblos interesados. En ese sentido y en acompañamiento a la autoridad amparista, consideramos los siguientes extremos. De lo expuesto y de la actitud de la autoridad impugnada en el curso del proceso, y asimismo, en la comisión del acto reclamado, se evidencia el menosprecio de forma de administración tradicional de la Cofradía de San José Poaquil, puesto que no ha demostrado respeto a su existencia ni a su ejercicio, y tomó acciones sin consulta libre y previa al pueblo de San José Poaquil, tal y como lo establece el artículo 6 y el artículo 8 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, el alcalde municipal y el consejo municipal afirmaron que la cofradía del pueblo de San José Poaquil no responden a la organización de las relacionadas en el artículo 18 del Código Municipal. Con respecto a esto, consideramos que es una deliberación y una forma de excluir a la cofradía del pueblo de San José Poaquil, en virtud que el artículo 66 de la Constitución Política de la República establece que el Estado reconoce, promueve y respeta sus formas de vida y sus formas de organización social, por lo cual no se respetó y se excluyó. Como cita de ejemplo, podemos mencionar de que los pueblos indígenas no se rigen por una organización propiamente dicha, sino que tienen diversas formas de organización, como pudiendo ser una alcaldía indígena, un consejo de principales, y en este caso que se representan a través de una cofradía. Asimismo, el señor alcalde, a sabiendas de que ellos han administrado las tierras que reclaman por más de 125 años, inicia una denuncia en contra de la cofradía del pueblo de San José Poaquil por una supuesta usurpación de la propiedad de los pueblos, violentando con ello su derecho y su reconocimiento ancestral. Esta denuncia fue conocida por el juez de primera instancia del ramo penal del Chimaltenango, la cual fue declarada, fue desestimada por falta de mérito, en virtud de que no llenaba los requisitos para poder iniciarse la denuncia correspondiente. Con esto se evidencia la restricción al ejercicio ancestral y el ejercicio legítimo del pueblo y a su autoridad ancestral al disfrute de la propiedad y del pueblo en base a sus costumbres. Cualquier limitación a estos derechos constituye discriminación por razones étnicas por superioridad jerárquica, limitándole el derecho a la protección a la identidad cultural, a la protección a los grupos étnicos, a la protección a las comunidades de las tierras agrícolas indígenas, así como también al momento de hacer las declaraciones por parte de las autoridades ancestrales, se comprueba la discriminación que han sufrido estas autoridades, por lo cual solicitamos se certifique lo conducente al Ministerio Público por el delito de discriminación por razones étnicas y por superioridad jerárquica.
Me fundamento en los artículos citados y en los artículos 12, 28, 145, 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo del 60 al 67 de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal, así como también en el artículo 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como también hace referencia a las 100 reglas de Brasilia, en la cual entre el numeral 4 se establece que se debe de reconocer la forma de resolución de conflictos de las comunidades indígenas. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.